el popular basura, ¿no? Y desde la academia todo lo que es popular es malo, ¿no? Porque, bueno, y hay como una idea de que si se lo estudia hay que estudiarlo con asquito porque esto es popular, ¿no? Y la historieta cae bajo esa línea, pero en otros países, en Francia es diferente lo que pasa con la historieta, o en Japón es el manga. El manga es leído por todo el mundo, digo, no es que está orientado para lo lees cuando sos chico, nada más, ¿no? Sí, de hecho, el manga tiene un público súper segmentado, o sea, los tipos han dividido todo el público y hacen una historia para adultos mayores, como nosotros, una historia para niños pequeños, una historia para... Está segmentado después por género, sí, para varones, para adolescentes, chicas que quieren récord, ver tipos que cogen entre sí, pero para chicas específicamente. Claro. ¡Aguante el yaoi! Cada uno tiene como una... Es muy bueno. Pero entonces también en Japón, por ejemplo, y en Francia me parece que pasa algo parecido, pero a menor escala, porque los japoneses son como que están... tienen universidades, ¿no? Hay una cosa mucho más desarrollada porque no hay una mirada peyorativa acerca del aspecto. Sí, de hecho hay varios historietistas que hoy tienen un peso muy grande acá en Argentina, como puede ser Diego Grimbao, Lucas Varela, Juan Sáenz Caliente, gente que hoy es historietistas realmente muy reconocidos, historietistas jóvenes dentro de todo, que han sido, creo que los tres, si no me equivoco, fueron residentes de la beca Julem, que es una beca que se da en Francia. Francia tiene, no sé, una ciudad. ¿En esa ciudad, Angoulême? Es una ciudad, ¿cómo se llama? Angoulême. Bueno, en esa ciudad... Sonaba mejor que en Julem. Bueno, hay una ciudad que tiene una mansión enorme, dedicada solamente a historietistas. Le pagan, le garpan historietistas de todo el mundo para que vayan durante un mes a producir. Hay paneles enormes, por lo que he contado, yo la verdad que no pude ir obviamente. Hay paneles enormes donde cada uno va y puede hacer historietas durante el día, y el otro va y la borra y la completa, y hay cursos y hay talleres, y vos haces una historieta ahí y después participás del festival Angoulême, que para ponerlos en contexto, el festival Angoulême es como que digas el festival de Cannes del cine. No es el Oscar, no es lo popular, es lo más top. Lo más top es cuando le puedan hacer un par de papers hablando del que ganó Angoulême, una edición que va a ser traducida a un montón de idiomas. Bueno, y eso en Argentina no ha pasado todavía, recién ahora está empezando a ganar un poco más de peso. Hace unos años se empezó a reivindicar fuertemente la figura de Oesterheld, el Eternauta, entró a los programas escolares. Pero bueno, lo que creo que nos preocupa o nos hace ruido siempre en todo el grupo de esto es que, ojo, sí, está buenísimo que la historieta entre a las escuelas, está buenísimo que la gente la lea cada vez más, pero no nos olvidemos que estamos leyendo historieta, no estamos leyendo literatura, que no estamos viendo una película, estamos leyendo historieta. Entonces parece como muy purista, y parece muy pavo, pero... Y lo es, en definitiva, y lo es, pero pensar la historieta como historieta te permite también reivindicar, me parece, a toda esa gente que dijo yo hago historieta y no hago poesía, y no hago cuentos, y no hago novelas, yo hago historieta y comunico de una cierta forma y tengo ciertas herramientas para hacerlo que en otros medios no están, y hago algo nuevo, y ahí creemos que está lo potente, lo inabarcable y lo que es indetenible de la historieta. Y hay un importante para quizás para hacer un poco el puente al fanzine, que es que dijimos, decía Pacha hace un rato, que la historieta es profundamente marginal. ¿No? La historieta es marginal en el sentido de que es un producto académico bastardeado, como decía Facu, socialmente también bastardeado, está en la parte de atrás del diario, por ejemplo, ¿no? Es la parte que uno lea la pasada, las ediciones más chotas están hechas en historieta. Si uno va a cualquier librería, al Ateneo, a Jenny, a Cúspide, a la LEF, a donde sea, va a encontrar que la sección de historietas, si hay es generalmente los estantes de abajo, los perdidos, esos que si tenés problemas de rodilla no podés agacharte porque realmente está muy abajo. Está al lado de la sección de ciencia ficción, de literatura fantástica, que además empezás a ver y eso no es ciencia ficción, no es literatura fantástica, o sea, meten todo lo que sobra ahí, todo el producto de descarte ahí. No, pero ahí tenés una indicación de cómo la librería ubica quién es el lector de historietas.
Y sí. ¿no? Que es el que va a leer fantasy, el que va a leer ciencia ficción, como los consumos marginales, me parece que están todos agrupados por el mismo... Es como que es todo en la misma constelación, ¿no? Si te lees historietas te va a gustar la ciencia ficción, el terror, el fantasy, vas a saber de fanzines porque también circulan, aunque acá tienen lo que les pasamos para que vean, algunos no son de historietas, son fanzines literarios y otros son de historietas y de todo. Pero eso tiene que ver con que hay algo de la circulación marginal que está emparentado entre ambos. Y así como la historieta puede dar lugar a manifestaciones muy fachas, ha dado históricamente como menos regulación, al menos en nuestro país, en Estados Unidos también, menos regulación sobre la historieta, lo que permite la emergencia de cuestiones más subversivas. El feminismo usó la historieta en los 70 como medio de divulgación de mensajes. Bueno, y acá también, si te pones a pensar, incluso anda dando vueltas un librazo de un estudio de las tapas de la revista Humor, y Cassioli hacía historietas también, y fue el que después hizo la dirección de arte de la revista Fierro, o sea que hay un trayecto ahí de la misma gente, y los tipos que trabajaron y que metieron historietas en la revista Humor, en la revista El Péndulo, digo que son todos los que estaban en la Urraca, después estaban en la Fierro y después ahora son, digamos, los referentes, Trillo, Enrique Brecha, el Loco Barreiro, digamos, son gente que estaba tirando ahí unos dardos, claro, a finales de los 70, digamos, para comunicarse con cierta gente y que después, como es, porque es raro ahí, digamos, si te pones a pensar en consumos contraculturales de la época, para usar una palabra setentosa, vos hay un disco de Serú Girán que hoy todavía le quedan rastros de la censura, ¿no? Que si escuchás Peperina todavía tiene un tip en Peperina que es básicamente censura de Milico, y sin embargo todavía podés conseguir revistas del Péndulo, revistas de humor, La Fierro, entonces eso me parece que habla de que la historieta todavía estaba como medio fuera de la lupa del poder y el rock no. Es muy raro, porque capaz que lo consumía la misma gente. Yo no sé. Sí, no sé. Para contextualizar lo que dijo Bruno, la revista Humor es una revista muy conocida que era precisamente de humor, pero de humor profundamente satírico, y es uno de los casos más particulares porque soportó la dictadura, satirizó a la dictadura, se le cagó de risa. Y así todo pudo seguir saliendo durante bastante tiempo. Hoy está siendo publicado en unos volúmenes gigantes que son un poco el fetiche de mucha gente que estudia dictadura porque es una revista que realmente tenía mucho contenido político. La revista Péndulo, la revista Minotauro son revistas que tenían mezclado literatura con historieta, con ilustraciones, con crítica de cine. Y para enganchar lo que decíamos recién con Facu y con Bruno, era una historieta que trabajaba en literatura fantástica y de ciencia ficción. De nuevo, todo lo marginal iba a parar ahí. De gente que hoy son cracks, son monstruos, vos los empezás a ver y no tenés que cada vez comprarte la colección completa de Minotauro te debe salir, no sé cuánto, 3 lucas más o menos, es una colección de una revista que en ese momento era súper marginal. Pero bueno, con el tiempo empezó a circular de otro modo. Pero bueno, la historieta siempre tuvo como estos circuitos así, under, y también tuvo algo muy de irreverente. A mí me gusta mucho la palabra irreverente para hablar de algunos movimientos, como la historieta, por ejemplo, porque tuvo mucho de esto que están viendo acá, de los fanzines, para poner de nuevo un poco más en contexto. La historieta argentina es muy reconocida internacionalmente. Hay grandes escuelas como la de Estados Unidos, que tiene con Sucre, la francesa, o la historieta oriental con el manga, pero la Argentina tiene realmente mucho reconocimiento internacional. Se cortó mucho con la dictadura eso, y se cortó muchísimo en los 90, con el 1 a 1, porque salía más caro producir una historieta acá que comprar una historieta afuera. De hecho, la revista Humor, con toda esa carga de sátira que tenía con los milicos, sobrevivió a la dictadura, pero no a los 90, digamos que es una paradoja de lo que hace el neoliberalismo. Por ejemplo, para los que y en ese momento, digamos, todos quedaron huérfanos, porque así como se cayó la Humor y se cayó la revista Fierro, toda la gran tradición de dibujantes y guionistas argentinos quedaron como sin lugares en donde publicar. Sobre todo los nuevos, los viejos ya estaban
Los más viejos ya estaban publicando para Italia, para España, para Estados Unidos. Bueno, por eso también fue lograble, que hoy ahora las ediciones que uno encuentra de esos editores, estos grandes escritores, grandes dibujantes, grandes guionistas, son en realidad cosas que se publicaron afuera hace 20 años y recién ahora se están empezando a publicar acá. Y no es que no se publicaba porque no eran buenos, entre comillas. No se publicaba porque se morían las editoriales. No hay industria. Se fueron quebrando, fueron muriendo una tras otra, tras otra, tras otra y no quedó casi ninguna. ¿Y qué pasa cuando no hay industria? Conecto con A eso es lo que tiene de poderoso, de potente y de emocionante la historieta. No tiene industria, no tiene sello editorial, no tiene lógica de distribución mercantil y así todo siguió existiendo. ¿Y cómo siguió existiendo? Y la respuesta está en estas 3 mesas. Siguió existiendo con el fanzine. El fanzine empezó a aparecer en los 90, empezó a circular del mismo modo que los empezó a hacer circular Pachi, que lo empezó a hacer circular Pacu, que lo hace Bruno. Por ejemplo, acá uno de los fanzines lo que está acá que trajimos para mostrar son los fanzines nuestros yo mi pequeña colección de fanzines acá. Y uno lo hizo acá una compañera, bueno, el año pasado. Digo, eso tiene que ver con la circulación artesanal del fanzine y dar a conocer algo de alguna forma, no importa que no tengamos recursos, que no tengamos, no sé, una imprenta o la plata para sacar un libro, así circula. Sí, circula, de hecho, estos son hechos con impresiones totalmente caseras y los fanzines. La mayoría de todos estos, con más o menos elaboración, son caseros, autogestionados todos. Todos son autogestionados, pero están acá todos. Creo que todos. Absolutamente todos. Bueno, y así empezó a circular la historieta, así revivió la historieta. No revivió en realidad porque nunca se murió. Pero así se mantuvo viva y obtuvo otra arista. Y realmente ese es el componente quimérico que tiene la historieta y que no la matás con nada. Es como una bacteria, es como un virus. Querés liquidar algo y se te escapa por todos lados. Es una cucaracha. Sobrevivir a la guerra nuclear. Y así hoy hay autores muy conocidos, Ángel Mosquito, Federico Reggiani, que han hecho fanzines en los 90 y hay algunos que estamos haciendo circular por acá, o no, ustedes haciéndolo. Esos, creo que todos esos, son de una editorial que fue compuesta básicamente por fanzineros de los 90, que empezaron a publicar y hicieron la editorial La Productora, y eso llegó a generar una de las escuelas de historietas más importantes del conurbano de la zona oeste, que se llama la Escuela Eugenio Sopi, donde algunos miembros del grupo son profesores y otros hemos podido asistir alguna vez. Y bueno, eso es un poco lo que fue pasando en los 90, que la historieta siguió existiendo a pesar de ese fascismo silencioso que es el neoliberalismo, que parece que revienta todo de forma a veces hasta más efectiva que los fascismos más feroces, porque justamente tiene esa cosa de que no te das cuenta que te está reventando, pero en realidad te está reventando y estás poniéndote minas. O sea, vos cualquier cosa que te dices después te explota, te está mermando las posibilidades, te está cortando las piernas. Bueno, con la historieta eso no sucedió. La historieta se potenció y aprendió mucho de eso, sobrevivió, renació, tuvo mucha vitalidad a partir de un blog que se llamó Historietas Reales, de principios de los 2000, 2003, 2004, con la consigna, ese blog de publicar una página por día de distintos historietistas. Se fue publicando, empezó a agarpar, empezó a gustar, empezaron a poner plata entre ellos, se fue sacando y hoy los historietistas que contaba, que fueron a Yulem, muchos empezaron a producir a partir del blog de Historietas Reales. De nuevo, a partir de un blog, algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Cualquiera con una computadora e internet puede hacerse un blog. Bueno, eso fue un poco el renacer de la historieta a nivel visibilidad. Hoy todo el mundo conoce a Westergel, todo el mundo ubica historietas por las redes, que también le han dado mucha potencia, mucha energía al medio, ¿no? En Instagram, Facebook, hay un montón de historietistas que publican por Facebook. La semana pasada estuvo acá en La Toma una chica que se llama Poli, que es traductora, y ella hace historietas, por ejemplo, las hace solamente por Facebook. Y la idea del grupo fue, durante el congreso, potenciar un poco, darle lugar al fanzine, y tuvimos una feria de fanzines bastante nutrida, y ahí empezó a crecer. Esto arrancó medio como
casi en joda, ¿no? Bueno, hagamos unos fanzines para el Q, y fue creciendo y está esto que hay acá. Yo creo que algunos incluso faltan. Me parece que el primero fue ese el primero, por eso no. Casi todo lo que nos pasa a nosotros arranca en joda. Sí, bueno. Che, boludo, vamos a Hay ver. Y después terminamos haciendo un congreso. Hay una pequeña colectiva de fanzines que para la gente de letras el nombre le va a sonar, que se llama Pamela Borges, que se llama Pamela Borges no por Borges, sino por la hija de Jason el martes 13, la madre de Jason el martes 13, que se llama Pamela Borges, que, que suena a Borges, pero no se escribe distinto. Nosotros lo escribimos como Borges, el escritor, y era un chiste, y terminamos haciendo fanzines. Digo, y los fanzines que se están produciendo en el grupo están saliendo con el sello Pamela Borges. Que es una incorrección respecto a letras, ¿no? Digo, ¿por qué no te puedes llamar Pamela Borges? Que sea la hija no reconocida de Borges. Y ahí hay a partir de algo medio lúdico, porque siempre es lúdico lo que hacemos al lector. Y yo creo que en el fanzine hay algo de eso, hay algo de, bueno, quiero hacerlo. Y yo nunca he hecho fanzine, lo hice el año pasado, y es re lindo después verlo así, aunque fanzine yo lo regalo, a veces me dan cuenta, pero es re lindo que circule lo escrito, historieta, y hay algo ahí del margen que permite circula de mano en mano, de boca en boca. Permiten redes. Pero la mayoría de los grupos hace un par de años, que es un fenómeno re interesante, ¿no? La historieta siempre ha sido también un espacio muy patriarcal en Argentina, ¿no? Muchos de los grandes nombres son todos señores cis, heterosexuales, muy machistas durante mucho tiempo. Que muchos han sabido adaptarse también a otros tiempos, pero hace 10 años, poco menos capaz, apareció toda una movida, pero que apareció por el fanzine, que termina desembocando en, por ejemplo, el Vamos las Pibas, un colectivo. Hay otro colectivo más que no me acuerdo el nombre, pero Vamos las Pibas. Carnes Tolenda, que son colectivos de historieta feminista, por ejemplo. Que claro, la historieta feminista no necesariamente tiene demasiada llegada, digamos, no tiene los recursos para que salga en una editorial, sino que salen en sellos independientes o circulan así, digo, hay acá, son historietas autogestionadas por feministas, y hace 2 años apareció otro grupo que es de historieta LGBTIQ, que hay una página que se llama Secuencia Disidente, que Pachi y yo somos parte de eso. Hicimos una reseña, ¿no? Y ahí aparece algo que siempre se dijo, bueno, la historieta es esto, bueno, y ahí aparece de golpe, no, pará, todas nosotros que somos feministas, LGBTI, sí, leemos historieta y hacemos historieta, y no es que aparece de la nada, sino que hay toda una trayectoria, pero que durante mucho tiempo estaba medio, tiene que ver con ciertas cosas que vienen pasando hace unos años, ¿no? Bueno, en la historieta también hay muchas de las que circulan son fanzines feministas o LGBTI. Sí, Cristian, en la charla del taller pasado, hablaba de Joshua, por ejemplo. Joshua. Joshua tiene, además de poesías que son hermosas, tiene historietas que son re lindas también. La verdad que cuando lo nombró, dijo que no lo trajimos, tenemos algunos libros de Joshua. Pero bueno, lo interesante es que hay un montón de todas estas cosas que ahora circulan más, novelas de TLP, cosas, lugares así, que en la historieta ya circulaban antes. Y no en la historieta premiada en Angoulême, a eso vamos, sino acá en fanzines. Y bueno, eso es un poco lo lindo que tiene el fanzine, y tiene mantiene como ese matiz, esa lógica, esa cosa muy indomable, de poder hacer lo que quieras, como quieras, y de hecho de la forma que quieras. Después el fanzine tiene como muchos juegos, como con el papel, ¿no? Cada uno puede hacer, miren. Esto son una cartulina que la imprimen con lo que dibujaron. Mirá eso. Hay un juego con el fanzine que permite, con el papel, que permite hacer otras cosas. Y es un poema. ¿Es ese? Es otro, el mismo formato. Después están las cosas más brutales, tipo los nuestros, que son una cosa cuadrada, una hoja A4 doblada, ¿no? Pero bueno, no es, son diferentes formas de circulación de lo mismo. Y para pensar ahora que se habla tanto en la
carrera de letras al menos, en el debate sobre el formato libro, lo que es un libro. Bueno, fíjense cómo te revienta por todos lados la estructura del libro con fanzines impresos en nuestras casas. O sea, la cantidad de cosas que hay circulando por ahí afuera y dando vueltas es inmensa, es terrible, y lo bueno de mostrarlo y de visibilizarlo es darlo a conocer, porque ahora la historieta yo creo que casi todos hemos conocido, hemos visto, nos hemos chocado con la historieta, pero capaz no tenemos tanto contacto con el objeto libro, llamémosle, porque esto hay que ver cómo son libros, pero no tenemos tanto contacto con la historieta en papel. Y está bueno ver también cómo se van rompiendo lógicas de lectura, que las que acaba de mostrar Facu, lógicas de cómo se narra, de cómo narrar, y nada, eso es un poco lo que teníamos. Una sola cosa. A mí no me gusta la palabra, pero somos la igualitario. A ver, ¿qué quiero decir? Yo agarro los hojas 4, escribo a mano ahí por fanzines, los de Lucas. Los de Lucas son re artesanales. Copia algo, lo fotocopia, lo dobla y es un fanzine, ¿no? Y hay algo de ¿por qué no puedo hacer circular o algo que produzco, sea lo que sea, una historieta, un texto, un poema? Hay una cuestión de, más en letras es la carrera de canon, ¿no? Hay algo de que cursa letras sabe que cuando entra a la carrera le dicen acá no hay escritores, si ustedes escriben, dejan de escribir, digo, más o menos textualmente se dice. Y el fanzine te permite decir, acá yo escribo, esto es mi fanzine, ¿por qué tiene menos valor que un libro? Digo, si en realidad, a este nivel digo, hay una cuestión, sí, el libro tendrá otra circulación después, hay como una cuestión de lograr difundir en distintas redes algo que se produce que creo que genera algo copado. Copado y medio desestabilizador de lo que se debe leer, ¿no? Molesto e incómodo. Por dos lados. Primero porque te da voz, y después porque si lo pensás para ir a hacer un fanzine, te pone en contacto con la materialidad del objeto, que eso es algo que el escritor, el gran novelista canónico, siempre se olvida, porque no importa si él escribe 50, 100 o 750 páginas, se lo van a publicar lo mismo. Y en cambio vos, para hacer el fanzine, sabés que vas a plegar 2 páginas y vas a plegar 2 páginas, digamos. Y agarrate, digamos, tenés que hacer malabares con eso. Entonces, después te podés poner a hacer, ¿cómo se llama? Claro, doblar papelitos para ver cómo queda. Pero ya de entrada vos tenés un límite, que es cuántas hojas tenés disponibles y con qué técnica de impresión vas a trabajar. Bueno, eso es algo que está bueno conocerlo, y que los fanzineros de los 90 que se fueron haciendo y los que van a tener que fanzinear ahora, seguramente, van a aprender cosas ahí. De hecho, hace poco estaba hablando con alguien que publicó una historieta recién sin haber hecho nunca nada, que es alumno de esta casa, y me decía que está aprendiendo un montón, porque básicamente entras en contacto con el objeto, con la cuestión de la distribución, digamos, algo que el que estudia literatura siempre olvida, ¿no? Cómo carajo se distribuyen los libros, cómo llegan a las librerías, cómo se hace un libro, bueno, eso. Todo eso que los de filología recién descubrieron hace unos años, ¡ay, la materialidad del objeto! Bueno, ya existe. Ya existe hace mucho. Y el fanzine tiene algo comunitario, es que los encuentros de fanzineros, yo lo descubrí hace poco, pero los fanzines que tienen acá son, ay, toma, te regalo mi fanzine, me regalas el tuyo. Es comunitario, yo he visto chantaje, tipo, venía a te regalo el fanzine, si no, no te lo regalo. Sí, ahí tiene algo que poner. Las redes fueron en su momento como una forma de suplantar el fanzine, porque, hablando del blog de historietas reales, ¿no? Porque a la gente que se juntó a hacer ese blog les permitió plantearse un deadline, tipo una página por semana, en un blog que, digamos, no estaba atado al objeto, a la distribución, qué sé yo, sino que mientras vos lo difundieras de alguna manera, el blog llegaba. Entonces, a partir de eso tuvieron un montón de lectores. Pero lo que no estaba ahí es esto de te doy el fanzine, me das el fanzine, ¿no? De la sociabilidad que hay. Y hay algo también que a mí me parece que el fanzine o la lógica fanzinera tiene algo que es profundamente empoderante también en relación a lo que decía Paco hace un rato. Porque es agarrar y decir,
yo no tengo por qué adaptarme a las normas canónicas que requiere para ganar un festival, para ser editado por Ediciones de la Flor, para que me edite Eterna Cadencia. No, yo hago lo que hago y acá está, y soy autor. ¿Tenés alguna duda? Mirá, tengo algo publicado. A pesar de que es una cosa medio pavo y medio infantil, decía, tengo algo publicado, por eso soy autor. Hay que ver si ser autor es otra cosa, pero eso también a uno lo empodera como creador, como productor, como agente cultural. Y eso el fanzine es zarpado. No. Esto es un texto sobre Gloria Saldúa, que es una feminista lesbiana chicana. Yo lo publiqué en una revista académica hace un año. El año pasado lo hice fanzine. Circula más este texto como fanzine que en esa revista académica. Sí, ¿verdad? ¿No? No, digo, para pensar eso de lo que permite y también interesa más que circule. Sí, la revista académica para. Ay, lo que pasa es que también las revistas académicas, por Dios, te cobran lo que se te Qué ocurre. Son un desastre. Y son anestésicos perfectos porque duermen. Bueno, y después. Sí, que también los pensamos un poco como para mostrar los trabajos que hicimos en el Q, porque Así hubo un se montón de los gente trabajos, que ¿no? no pudo venir al Q y no llegamos a filmar todo porque teníamos problemas técnicos. No todos teníamos celulares buenos. Claro, tal cual. Entonces decíamos, ¿qué hacemos con los trabajos que hicimos en el Q? Y que si bien, digamos, todo eso se publica en actas, no hay mucha gente que se ponga a buscar, voy a buscar un trabajo específico sobre esta historieta y que la vaya, o sea, que piense que esté en un acta de un congreso universitario. Entonces, bueno, lo llevamos a esto. Entonces, vamos con los fanzines a los eventos de historietistas y así circulan mejor las cosas. Y las traducciones de ustedes vuelvan esto de los Sí. Las traducciones que ellos hacen de historietas son textos que no están en castellano y que mucha gente les interesa y circulan o en el fanzine, la versión en PDF que está en la web o esto. Sí, pero empieza a circular así. Y ahí también hay algo de la idea o del objetivo del grupo de trabajar dentro de la academia en algún punto, pero siempre con una pata por afuera. Porque la academia, por definición, es endogámica y por definición es elitista. Por definición, nosotros no somos eso, bajo ningún punto de vista. Entonces, también esta idea de los fanzines empezó como una joda, después, como muchas de las jodas que hacemos, empezó a cobrar como coherencia intelectual, política, con lo que somos nosotros también. Decir, bueno, ok, hacemos un congreso, sí, está buenísimo, pero también después empezamos a mostrar eso por otro lado. Porque no puede ir al congreso, tiene un fanzine, y quien viene al congreso también se lleva el fanzine. Y ese doble juego, esa doble pata, es un poco una de las cosas que nos caracteriza como grupo y que es coherente con trabajar historieta, porque si decimos que la historieta es muy genérica, es muy doble pata, se mueve de acá para allá todo el tiempo y no la vamos a encerrar en 4 paredes de un aula de facultad. Sería súper careta, sería pavo, sería tonto, sería, no sé, contradictorio con la historia misma de lo que estamos trabajando. Y yo quería mostrar una cosita más, este libro que cuando lo reciba alguien, van a ver que es un libro muy caro, yo nunca me pude comprar, me lo regalaron para mi cumple, juntaron plata como 4 amigos, y es un libro posta caro, en inglés, traído afuera y todo, es de un autor que se llama Alex Todd, que es el gran maestro de muchos de los grandes historietistas y dibujantes de ahora, estadounidense, pero que lo loco es que 50 años después de que Alex Todd empezó a publicar, empezó a salir este libro, que ahora sale, no sé, 1000 pesos, 1200, una cosa así totalmente exagerada, pero Alex Todd publicaba fanzines, publicaba en revistas Pulp. La revista Pulp es como un fanzine yankee, digamos, es juntar muchas historietas, empresas caseras y hacerlas circular. Y ahora hay un ensayo sobre Alex Todd, hay una entrevista, hay originales de Alex Todd puestos en ese libro, está buenísimo tenerlo. Y es genial, a mí me encanta leer ese libro, lo adoro, pero tampoco hay que olvidar cómo empezó a publicar Alex Todd. Alex Todd empezó haciendo esto que en su momento le dijeron que era una mierda, esto que en su momento que le dijeron que no servía, que era poco serio, que seguramente sus papás no estaban orgullosos de que hiciera ese tipo de cosas. Bueno, así empezó Alex Todd, así empezaron tantos otros, y después terminaron con esas ediciones super deluxe. Quién sabe si no habrá una edición con Mena Borges deluxe en 50 años. Dibujito en tapa dura cuando lo canonicen en Saxe. El absoluto dibujito, porque entre todas esas cosas, dentro del grupo yo tengo una muy fuerte
disputa dialéctica con Santiago, que no está acá. Así que no podemos ir. Históricamente siempre hemos peleado, y una vez yo le dije, no sé qué, una historieta, me voy a mi casa, hago un dibujito con Paint y te hago una historieta. Y de eso salió esto. Que lo hice Ya con tiene Paint. 5 o 6 volúmenes. Que lo hice con Paint. ¿No? Tiene un trabajo con la perspectiva muy profunda. No, y bueno, sí, un trabajo. Fondo. Aparecen personajes. El primer plano y el primer plano. No es Mickey, pero podría ser Mickey. Bueno, no, pero este tipo de cosas también en China. A mí me pasó que es una pavada, pero después el mismo chiste de dibujite circulaba por las redes, ¿no? Que yo lo podía hacer circular a partir de algo que daba vueltas, que es una pavada, pero al mismo tiempo es interesante que podamos hacer jugar con esas cosas, ¿no? Como decíamos, las traducciones que hacen los chicos, que también las comparten constantemente de las historietas. Y se puede contar como anécdota de color que han llegado a bardear a Dibujito porque Por si ejemplo, observan bien. Yo con eso el año pasado se lo entrego a una autoridad de la historieta, ¿no? Un investigador. A una eminencia de la a dos historieta. investigadores, después viene un espía que tenemos, que no es Pachi, pero está muy cerca de Pachi siempre, y me cuenta que yo entregué Dibujito bardeando lenguaje inclusivo, el uso de la X. La autoridad de la historieta diciendo, Qué sí, excesivo el lenguaje que- inclusivo. Además me había bardeado por usar Paint. Primero, ¿cómo se Paint, Paint? sí, no podés hacerlo en Paint. Y después por el uso del lenguaje inclusivo, digo, ahí hay algo interesante de cómo aparecen, ¿no? Esas resistencias en distintos campos. Y de cómo nos vamos olvidando de dónde nacimos un poco y de dónde nació lo que hacemos y lo que trabajamos, que nació así. Cosas hechas capaz no con Paint, pero hechas con 2 lápices negros porque no tenía plata para comprarte un juego de lápices mayor. Bueno, vamos cerrando. La idea igual es que charlemos, pregunten lo que quieran preguntar, comenten y fundamentalmente hagan circular esto, vengan, lo miren. Estos Pueden mirar ahí y los stickers se pueden llevar uno. Los stickers son Los otros no porque son nuestros. míos. Son míos. Son parte del archivo. No, son Claro. difíciles de conseguir a veces. Y estos están para vender a un precio módico. Puede ser una colaboración, lo que quieran, y si no, se lo llevan igual. Bueno, y para cerrar, yo quería decir que es muy importante y muy valioso, y al menos yo estoy muy orgulloso de poder estar acá ahora, no solamente hablando de historietas, que es algo que me encanta, que me vuelve loco, no solamente eso, sino poder estar hablando de historietas, de un medio marginal, de un medio disidente, de un medio irreverente, de un medio contrahegemónico en el ex-BIM, que bueno, como todos ya saben, fue un centro de detención clandestina de la dictadura, donde se torturaba gente. Digo pensando en concordancia de que hoy el gran pilar de la historieta argentina es Oesterheld. Oesterheld sigue desaparecido, por si no estaban enterados. Desde todos los años nos preguntamos dónde está Oesterheld y todavía no lo sabemos. Y quién sabe y sus hijas también, sí. Y bueno, y además poder estar acompañando este proceso de